Hola, ¿qué tal? El motivo de este video es para dar a conocer algunas de las principales características de los programas o de las carreras internacionales Honors. Esta información es para todos los alumnos que están inscritos en el Tecnológico de Monterrey, específicamente en Campus Monterrey, para este tipo de carreras eh, en las que tienen que llevar algunas materias en Honors y tienen que salir al menos un año al extranjero. Vamos a describir un poquito las características del programa. En primer lugar, bueno, el objetivo del programa es brindar a los alumnos algunas herramientas que los van a ayudar a sobresalir un poco una vez que ellos dejen la universidad para entrar al mercado laboral. A partir de estas necesidad que tienen los estudiantes de enfrentarse pues a las condiciones laborales, se han pensado en desarrollar específicamente ciertas competencias o habilidades para que tengan una ventaja sobre el resto de los estudiantes. Se da un especial énfasis en el desarrollo de perspectiva global, principalmente a través de la experiencia en el extranjero, así como el manejo de al menos 3 idiomas, español, inglés y un tercer idioma. Se busca fortalecer el aprendizaje en ambientes multiculturales de los alumnos y que puedan desarrollar a través de su experiencia en el extranjero o del desarrollo de proyectos con colaboradores de otros países, contactos, redes de contactos personales y profesionales que los ayuden a sobresalir posteriormente. Entre eso, bueno, pues también desarrollar las competencias que ya de por sí el Tecnológico de Monterrey busca desarrollar en sus egresados. Además, bueno, logísticamente o organizacionalmente, el programa tiene las siguientes características. Del plan de estudios de la carrera tradicional, los estudiantes deben llevar 10 materias en un formato honors. Las materias en formato honors son materias en las que los grupos son más reducidos, en el que el alumno, el profesor utiliza otras técnicas didácticas y se puede enfocar más en desarrollar o en tener un contacto más personal con los estudiantes. Además de 10 materias que tienen que ser cursadas en honores, deben cursar 10 materias en un idioma diferente al español como mínimo, ¿sí? O sea que 10 materias del plan de estudios, además de las de honors, no se pueden repetir, deben ser en un idioma diferente al español, pero como los alumnos, como lo dice aquí la presentación, también tienen que estar 2 semestres en el extranjero, normalmente ahí es donde acreditan las 10 materias en un idioma diferente al español. Ahora eso es en cuanto al plan de estudios regular de la carrera, pero además los alumnos de carrera internacional honors deben cursar 7 optativas interculturales, que son materias adicionales al plan de estudios tradicional y que se distribuyen a lo largo de todo el plan de estudios. Estas 7 optativas interculturales están enfocadas en el desarrollo multicultural o en el aprendizaje de un tercer idioma y se pueden acomodar a lo largo de la carrera. También, bueno, para graduarse de carrera internacional honors es necesario salir de la carrera con un promedio de al menos 85 y al inicio y al final de la carrera se realiza un proyecto o un proceso de evaluación de competencias transversales para ver de qué manera van avanzando los estudiantes. Ahora aquí tenemos la estructura general de todos los planes de estudio, o bueno, de la mayoría, en el que podemos ver que de los 9 semestres hay 2 semestres en los que los alumnos no deben llevar optativas interculturales porque solamente son 7. Esos 2 semestres son los que está planeado que los alumnos salgan al extranjero y como pues van a estar en el extranjero, lo recomendable es que lleven carga regular. Es por eso que no tienen una optativa intercultural extra. Eh, de las 7 optativas interculturales que tienen, eh, que tienen en el plan de estudios, al menos 3 de ellas deben ser dedicadas al aprendizaje de un tercer idioma para prepararse para la salida al extranjero. Pero si ya algún alumno tiene un nivel B1 cumplido en un tercer idioma, puede omitir este requisito, ¿sí? Por ahora, estos son algunos de los números que tenemos en la carrera internacional honors. Tenemos 1044 alumnos en total en el programa. Tenemos promedios muy altos, el 40% de los alumnos se encuentra entre un promedio de 90 y 95
y el 19% en un promedio mayor a 95. O sea que estamos hablando de promedios más altos que en las carreras tradicionales. Ahora ya más de la mitad de los alumnos tienen un nivel ya muy avanzado de inglés, ¿sí? Así que es un programa, digamos que muy competitivo. Ahora, platicábamos que dentro de la estructura del programa los estudiantes deben salir al menos un año al extranjero. Tomando esto en cuenta, es muy importante saber qué son los beneficios que debe esperar a un alumno al estudiar en el extranjero, ¿sí? Cuando los estudiantes salen a una universidad extranjera, se encuentran o tienen dos tipos de experiencia. Por un lado, la experiencia académica, que es todo lo relacionado a a la escuela, o sea, las materias que van a llevar allá, los proyectos, los trabajos, las actividades, los libros, todo lo académico. Pero por otro lado tienen también una experiencia humana, y esa experiencia humana es muchas veces la que los empleadores buscan que el alumno tenga para poderlos contratar, porque es precisamente esta experiencia la que les abre las puertas, la que les abre una ventana en la mente en la que se dan cuenta que pueden lograr muchas cosas mientras se lo propongan y mientras tengan la persistencia, ¿no? Estas dos experiencias pues van a ayudar en gran medida al alumno a encontrar su lugar en el futuro, o sea, definir qué es lo que quieren hacer posteriormente de estudiar la carrera profesional. Y pues muy importante la experiencia humana dentro de estudiar en el extranjero. Obviamente podemos imaginarnos pues desde lo más evidente, ¿no? Como que van a conocer personas de diferentes culturas, que van a tener contactos con otro tipo de profesores, que a lo mejor eh, van a tener que ser muy abiertos en cuanto a sus ideologías, porque se van a encontrar con ideologías muy diferentes, pero además hay que considerar que el proceso de salir al extranjero, además de la experiencia y de todo eso, pues también es un trámite. Y el trámite muchas veces requiere que el alumno sea persistente, que sea constante, que sea proactivo, eh, que tenga paciencia, que lidie con la incertidumbre. Entonces muchas veces el aprendizaje o la formación que van a tener los alumnos al salir al extranjero empieza en el preciso trámite de su salida al extranjero, ¿sí? O sea, desde antes ya deben irse preparando de que, ay, es que la universidad no me contesta, porque pues en muchos lugares pues es una cultura diferente y a lo mejor no tienen un nivel de respuesta tan rápido como el que tenemos aquí en el TEC. Eh, Obviamente pues hay un sinnúmero de cualidades que aumentan la empleabilidad y muchas de ellas están relacionadas con la experiencia en el extranjero. El desarrollo de habilidades que se transforman, el pensamiento crítico, la comunicación en equipos internacionales de trabajo, un segundo idioma y el pensamiento sistemático están altamente relacionados con la experiencia en el extranjero. Ahora, este es un ejercicio que normalmente les pedimos a los alumnos que hagan y que a ustedes les puede ayudar un poquito a darse cuenta de lo que van a vivir sus hijos al estar en el extranjero. Si podemos escribir en un pedazo de papel nuestro nombre completo, o sea, obviamente no lo tienen que enviar ni lo van a entregar, pero una vez que ya lo terminen les voy a pedir que lo escriban una vez más, pero con la otra mano, ¿sí? Este pequeño ejercicio nos sirve de punto de referencia con los estudiantes para platicarles lo que va a ser vivir en el extranjero. Aquí lo mejor en su país, en su cultura, en su familia, en su casa, están muy acostumbrados a hacer cosas de manera mecánica, ¿sí? Como ir a la tienda, lavar la ropa, pagar los recibos, ir al súper, andar en transporte público, andar en coche. Pero muchas de las cosas que aquí realizamos de manera mecánica, cuando vayamos al extranjero las vamos a reaprender. Y esto para muchos alumnos es un shock, ¿sí? Un shock que empieza con eso y que si el alumno va sintiéndose más incómodo y más incómodo cada vez, pues puede llegar a afectarlo o a provocarle un choque cultural, ¿sí? Son pequeños detalles que a lo mejor son imperceptibles, pero que se van sumando y que pueden afectar nuestra manera de pensar o de ver las cosas.
Entonces muchas veces los estudiantes se sienten inseguros, sienten que no está muy fácil, sienten que no pueden hacer las cosas tan bien como están acostumbrados a hacerlas aquí en el TEC. Entonces pues hay que ser muy pacientes y muy observadores del proceso que están siguiendo para poder apoyarlos o para pues hacerles saber que es parte del proceso y del aprendizaje, pero es algo que van a superar mientras vayan lidiando con las diferentes situaciones. Ahora también un poquito de lo relacionado a la zona de confort, al choque cultural. Bueno, aquí nosotros manejamos la zona de confort como una zona en donde estás cuando te mueves en un entorno que dominas, lo que decíamos ahorita, en mi familia, en mi casa, con mis mascotas, en mi país, etcétera. Estoy muy acostumbrado a hacer todas las cosas que necesito hacer. Pero ya cuando salgo de mi zona de confort, me muevo hacia una zona de aprendizaje. Y es en esta zona en la que me voy a enfrentar a diferentes situaciones que me van a ayudar a aprender muchas cosas y que me van a ayudar a desarrollar. ¿Sí? Entonces hay que impulsar a nuestros alumnos a salir de la zona de confort. Obviamente con precauciones, no es nada que no puedan hacer, pero siempre hay que tener protecciones. Ahora, como ya bien decíamos, los alumnos de la carrera internacional Honors deben estar al menos un año en el extranjero. Para hacer esto tenemos diferentes tipos de programas. En la pantalla ahorita estamos viendo los 4 tipos de programas que hay, principalmente en el TEC. Tenemos veranos e inviernos, que son los programas cortos. Tenemos intercambio o study abroad, que son los programas semestrales o anuales. Tenemos los programas especiales, que pueden ser como los de excelencia, los que incluyen prácticas, etcétera, y los programas de doble titulación o doble grado. Ahorita vamos a conocer un poquito más de ellos. Los programas de verano e invierno son programas que en un periodo corto de tiempo, ya sea en verano de 4 semanas o en invierno de 2 semanas, mientras no hay semestre aquí en el TEC, los alumnos pueden realizar materias en el extranjero. Sin embargo, estas materias que llevan en verano o invierno no cuentan para el requisito de estar un año en el extranjero, porque 3 veranos no equivalen a un semestre. Tienen que ser 2 semestres al menos los que los alumnos se vayan, pero no es una prohibición, o sea, los alumnos pueden hacer verano o invierno a sabiendas de que no les cuenta para la salida al extranjero. También por otro lado tenemos los programas de intercambio internacional y study abroad. El programa de intercambio internacional y study abroad son los programas semestrales o anuales. Ahora, tienen algunas características diferentes que los hacen pues como que en algunos ser más preferidos que otros. El programa de intercambio internacional es un programa en el que un alumno va a la universidad extranjera y un alumno viene a la universidad extranjera. Y cada alumno está obligado a pagar la colegiatura en su universidad de origen. Así es que si un alumno de aquí se va a una universidad de intercambio internacional, del programa de intercambio internacional, ese alumno va a pagar la colegiatura tal y como la paga aquí en el TEC, con 48 unidades por semestre. Estas unidades las va a pagar tal y como las paga cada semestre. En el registro administrativo va a tener las 48 unidades, hace el registro, se le respeta la beca y paga los seguros y seguimos con el proceso. En el caso del programa de Study Abroad, los alumnos aplican, pero no es un programa que requiera que los alumnos de otras universidades vengan, así que es un programa que tenemos más abierto, porque el de intercambio dependemos del número de alumnos que vengan para poder enviar. Entonces el de Study Abroad no hay esta restricción porque los alumnos solo van, pero como solo van, entonces tienen que pagar colegiatura al costo de la universidad extranjera. Hay universidades, la mayoría más caras que el TEC, hay universidades que tienen un precio muy similar al TEC y hay universidades que tienen incluso precios más bajos que el TEC. Ya dependiendo de la universidad o del programa que le interese al alumno, puede ir aplicando y puede ir conociendo los costos.
En el caso de intercambio internacional, como es un programa más limitado en cuanto al número de lugares, se hace una asignación y esta asignación se hace en base al promedio de los alumnos. Entonces el alumno que tiene el promedio más alto escoge primero. Ya que escoja sobre de lo que queda, el que sigue escoge lo que él quiere. Y así nos vamos sucesivamente. Hay que saber que ser de carrera internacional honors les da así como que unos puntitos extras, pero no tienen prioridad. O sea, a lo mejor un alumno de carrera internacional honors le va a ganar a un alumno de su mismo promedio o de incluso 2 o 3 puntos abajo de la misma carrera, pero, pero en versión tradicional, pero a lo mejor no le va a ganar a un alumno de carrera tradicional que tiene un promedio mucho más alto que él, ¿sí? Son unos puntitos extra, digamos, nada más. Tenemos por otro lado los programas especiales que pueden ser de excelencia o que pueden incluir prácticas profesionales. En esos programas los alumnos pueden también acreditar materias y ya dependiendo del programa pues son las características. Ahora, los programas de doble titulación o doble grado son los programas que se caracterizan porque al terminar la carrera los alumnos del TEC se pueden hacer acreedores a un título del mismo nivel de carrera profesional, pero de una universidad extranjera o de una maestría de una universidad extranjera. ¿Esto por qué? Porque en el caso de doble titulación, que es en donde los alumnos, por ejemplo, de aquí, obtienen el título de ingeniero industrial y en el extranjero el título de industrial engineer, ¿sí? Esto es porque las universidades se ponen de acuerdo y dicen, bueno, las materias que llevó este alumno van a valer por estas de mi plan de estudios, entonces si el alumno viene aquí a cursar un año, año y medio, se va a hacer acreedor al título también de aquí y al del TEC, ¿no? Entonces este es el programa de doble titulación. Como las materias son las mismas, en realidad pues el beneficio es que el alumno, digamos, ya no va a cursar otra vez la carrera, pero va a obtener el título de la otra universidad, ¿sí? Como que se revalidan las materias. Ahora, en el caso de doble grado, los alumnos van, por ejemplo, un año o año y medio al extranjero, cursan una maestría y esa maestría, además de valerles para obtener el grado de maestría de allá, les vale para como parte de su plan de estudios del TEC. Entonces están ahorrando tiempo. Y en caso de que de cualquier manera hubieran salido al extranjero a hacer una maestría, pues les va a ahorrar obviamente el dinero, ¿sí? Porque aunque sea un programa, digamos, de doble grado en el que van a ir a pagar la maestría completa, durante ese tiempo no pagan las materias del TEC. Entonces, pues resulta un ahorro, ¿no? Y pues también hay algunos casos que la colegiatura es bastante equiparable o parecida a la del TEC. Por otro lado, bueno, esto quiere decir que son acreedores al título. Por ejemplo, se gradúan y no quiere decir que en la misma ceremonia les van a dar los dos títulos, no necesariamente, pero por ejemplo se gradúan del TEC, envían la copia de su título a la universidad extranjera y en unas semanas o meses les entregan el título de la otra universidad. Si no es algo tan instantáneo porque finalmente es un trámite. Ahora, todos los programas tienen requisitos y para participar en ellos es necesario cumplirlos. En algunos casos son requisitos pues más fáciles, en otros casos son requisitos más difíciles de conseguir, pero es muy importante saber que, por ejemplo, si yo me voy a ir en agosto del año que entra, tengo que aplicar en enero para la mayoría de los programas. Pero ya en enero, cuando yo voy a aplicar en las primeras 3 semanas de clases, yo ya debo cumplir con todo. Entonces no puedo llegar ese semestre en enero a decir, ay, ¿qué examen me falta? Porque no, pues ya se me fue el tiempo y ya no voy a poder aplicar ese año y me voy a tener que esperar hasta el siguiente. Entonces hay que tener todos los requisitos ya listos para el momento de aplicar. Si yo me voy en séptimo, tengo que empezar a prepararme en quinto con los requisitos para que acabando quinto ya tenga todo y en sexto, a principios de sexto, aplico, ¿sí? Entonces ya un semestre antes de irme debo tener todo listo, todos los exámenes presentados y todo pasado. Ya dependiendo del programa, obviamente, pues son diferentes requisitos de idioma, de promedio, de materia, número de materias cursadas, etcétera. Ahora, consideraciones académicas. Los alumnos que salgan al extranjero pueden acreditar pues diferentes opciones de su plan de estudios. Todas las carreras tienen tópicos y esos tópicos se pueden acreditar en el extranjero. Las optativas, bueno, como ya lo comentaba,
De las 7 optativas interculturales que tienen en los planes de estudio, 3 deben ser a fuerzas cursadas en el aprendizaje de un tercer idioma, pero las otras 4 pueden dejarse para la experiencia en el extranjero. Lo ideal es buscar siempre universidades que sean compatibles con las materias que a mí me faltan del plan de estudios. O sea, para aplicar a una universidad, yo debo saber, es mi responsabilidad como alumno, que en esa universidad voy a poder llevar materias. O sea, si aplico a una universidad y finalmente veo que no hay materias, ya va a ser muy difícil que me pueda cambiar. Entonces hay que checar desde un principio, si me interesa una universidad, qué materias son las que voy a llevar. Y eso es una responsabilidad que tiene el alumno. El calendario de Europa, bueno, hay que saber que en Europa los calendarios escolares están desfasados. Por ejemplo, el semestre que para nosotros es de agosto a diciembre, para ellos es octubre-febrero. Entonces, los alumnos que se quieran ir en ese periodo se tienen que ir forzosamente un año para no perder aquí en el TEC un semestre. El número de materias que pueden acreditar los alumnos de todo su plan de estudios es máximo de 19. O sea, pueden hacer a lo mejor 3 semestres en el extranjero y una materia en un verano, ¿sí? Como máximo. Y son en cuanto a materias que pueden acreditar. Los alumnos pueden hacer todos los periodos que quieran en el extranjero, pero esos son el número de materias máximas que pueden acreditar. Y obviamente, por ejemplo, si es un programa de intercambio, independientemente del número de materias que acrediten, deben pagar la carga completa del programa o la carga completa del TEC. En cuanto a las cuestiones financieras, hay que considerar también, así como cuando hacemos una construcción, cuando vamos a hacer a lo mejor una compra de una casa o algo así, pues van saliendo como que detallitos siempre, ¿no? O cuando compramos un coche a lo mejor usado, de que, ay no, pues necesita esto y necesita esto. Bueno, muchas veces sucede así en los intercambios. ¿Por qué? Porque finalmente hay tantas universidades en el TEC que no tenemos, con las que tiene convenio el TEC, que no tenemos información tan puntual de todo lo que gasta un alumno cuando va. Entonces hay que considerar pues lo básico, gastos de manutención. Muchas veces hay cuotas de las universidades que no entran como parte de los convenios de intercambio, como para usar el gimnasio, los laboratorios, etcétera, y todo esto se tiene que cubrir. El alojamiento, el trámite de visa en algunos casos es difícil, en algunos otros casos es fácil, en algunos casos es caro, en otros no. Y muchas veces el trámite de visa implica una comprobación financiera, implica que tengo que comprobar que tengo cierta cantidad de dinero en una cuenta de ahorro. Entonces hay que también tomarlo en cuenta cuando vayan a aplicar nuestros hijos. Por otro lado, los seguros de gastos médicos, aunque los alumnos vayan a estar en el extranjero por disposición de la institución, deben tener un seguro de gastos médicos en México, ¿sí? Y es por disposición gubernamental también, porque van a estar inscritos en el TEC. Entonces, los alumnos van a tener cargado por default el seguro que ofrece el TEC para gastos médicos mayores en el país. Y en caso de que lo quieran cancelar, lo pueden hacer, pero lo tienen que hacer previamente al momento de inscripción. No va a ser como cada semestre que lo cancelan en el sistema. Sí, lo tienen que hacer previamente para que Administración de Riesgos lo acepte. Ya como quiera, a los alumnos se les envían las instrucciones. Pero además de estar cubiertos en México con un seguro de gastos médicos mayores, los alumnos deben estar cubiertos en el extranjero, ¿sí? Y en el extranjero muchas veces hay países como Francia, por ejemplo, que a todos los alumnos que llegan de intercambio les piden que paguen la seguridad social, ¿sí? Pero la seguridad social es aquí como el IMSS, entonces no es algo de lo que se pueden fiar tanto. Entonces el TEC recomienda que además de pagar el seguro de gastos médicos mayores nacional, contraten la seguridad social, que es obligatoria, y además contraten un seguro de gastos médicos mayores por cualquier emergencia, ¿sí? Entonces muchas veces nos vamos con 2 o 3 seguros y pues cada uno representa un gasto pues importante. Entonces hay que tomarlo en cuenta dependiendo de las opciones que les interesen a nuestros hijos. Ahora tenemos apoyo en estas 3 páginas para alumnos. Tenemos la página de Carrera Internacional Honors y la plataforma Tech Global Guide, que es en donde dan asesoría a los alumnos que ya salieron al extranjero en línea.
Tenemos también la página de Facebook en donde hacemos avisos, ponemos calendarios, exámenes, etcétera. Mucha de la información de los programas en el extranjero, que es intercambio de Study Abroad, está disponible en MITEC y ahí es donde lo checan los alumnos. Ahora, un poquito para saber cómo es la planeación de los estudios en el extranjero de nuestros hijos. Como lo comentaba, pues es obligatorio salir un año al extranjero, pero no requiere ser en determinado semestre, ¿sí? O sea, no tiene que ser obligatoriamente en sexto, no tiene que ser obligatoriamente en quinto, no tiene que ser incluso a la misma universidad, puede ser a diferentes, puede ser seguido, puede no ser seguido, ya dependiendo de las preferencias de los alumnos y de a lo mejor un poco de los gastos, porque obviamente ir a dos lugares diferentes pues representa un gasto a lo mejor mayor en transportación, pero nada más hay que considerar que los alumnos siempre tienen que estar en el TEC para aplicar un programa. O sea, si se quieren ir a Francia y luego a Australia, tienen que aplicar a Francia, irse a Francia, regresar al TEC para aplicar a Australia, irse a Australia y luego regresar al TEC para graduarse, ¿sí? Al menos el último semestre deben estar también en el TEC. Estos son, bueno, pues todos los programas que tenemos disponibles para los alumnos. Ya dependiendo del programa, pues es el semestre en el que se pueden empezar a ir. Pero la mayoría es pues a partir de a lo mejor tercero o cuarto. También como parte de carreras internacionales organizamos algunas actividades extracurriculares, sobre todo la sociedad de alumnos de los alumnos de carrera internacional Honors realizan actividades que pueden checar directamente con sus compañeros. Hacen un International Day en el que hay un stand para cada país aquí dentro del campus. Hacen el Honors Pride Day, que es una entrega de reconocimientos a los alumnos más destacados y a los profesores más destacados del año, de cada año, para reconocerlos, ¿sí? Y además se organiza un café lingua, que es un café en el que hay un país invitado y se habla un poco del país, se conoce un poco la cultura y probablemente hay algún ambigú relacionado con comida típica del país. La página de carreras internacionales, bueno, como ya lo había mencionado, ahí pueden acceder los alumnos con su matrícula y además tenemos nuestra oficina de carreras internacionales Honors en el CIAP 401 aquí dentro de Campus Monterrey. La directora es la doctora Liliana Manrique y la directora de internacionalización es la ingeniera Walkiria Aragón. Quedamos de cualquier manera a sus órdenes por cualquier duda y estamos para servirle. Muchas gracias.